Hola a todos, vamos a terminar la lección de esta semana justamente revisando la parte de principales objetos. Entonces, justamente, ¿qué variables o qué objetos son los que vamos a estar trabajando con Python? Algo muy similar a lo que sucedía con R, era justamente el tipo de variables dinámicas. Todo esto viene de lenguajes más viejitos, uno que se llamaba Lisp y otro que se llamaba Smalltalk, donde básicamente no tenemos que definir el tipo de variables. Recuerden, o bueno, aquellos que conozcan un poco de C o Fortran, lenguajes de programación de ese estilo, saben que cuando uno declara una variable tiene que decidir qué tipo de variable va a ser. ¿Va a ser un entero? ¿Va a ser un real? Array o un arreglo, etcétera, etcétera. Aquí en Python, al igual que sucedía en R, no es necesario preocuparnos por eso. Nosotros simplemente a una variable le asignamos un valor, una estructura y automáticamente identifica qué tipo de variable tiene que ser y es lo que le asigna a esa variable. ¿Ok? Entonces realmente no tenemos que preocuparnos o definir eso previamente. Y en general una variable puede representar cualquier cosa, eh, además, pues todas estas cosas tienen que tener un tipo, que el tipo, digamos, se lo asigna Python por default, dependiendo de lo que nosotros guardemos en esa variable. Este, y la verificación de tipos, pues realmente se produce en los tiempos de ejecución. ¿Qué significa eso? Si yo meto una variable cadena de carácter string, que le llaman en inglés, a una operación que requiere únicamente, bueno, en el momento que yo lo ejecute, ahí va a ser esa validación y va a marcar un error. Entonces hay que tener un poco de cuidado, saber qué tipo de operación son, porque incluso hay símbolos, vamos a ver como la suma, que se comporta distinto si es un número a una cadena de carácter, y entonces no necesariamente va a ser suficiente con usar una operación, ¿no? Puedo obtener un resultado de todas formas, pero no el que yo esperaba. Eh, Esto tiene ventajas porque obviamente como programadores o como persona que está elaborando el código no tenemos que escribir tanto, no tenemos que preocuparnos por esas cuestiones y nos reduce el tiempo, digamos, de tecleado, es decir, a menos tecleado, menos errores. También podemos ir probando poco a poco, ¿no? Como vengo mencionando, no es necesario compilar todo el código para poder saber si lo que estamos escribiendo es correcto. Y entonces las variables, como las vamos a definir en Python, es con el símbolo de igual. ¿Sí? En R, acuérdense que podemos usar el símbolo de igual o la flechita. Aquí en Python siempre va a ser el signo de igual. Y en particular hay que tener en cuenta que el nombre de las variables es sensible a minúsculas y a mayúsculas. Es decir, la variable A minúscula va a ser distinta a la variable A mayúscula. ¿Sí? Y eso lo podemos ver abriendo nuestro notebook o nuestro Google Colab. Si yo digo A es igual a 1 y A mayúscula es igual a 2, cuando yo imprimo A, veo que A minúscula tiene el valor de 1 y A mayúscula tiene el valor de 2. Entonces realmente no se hace una distinción entre mayúsculas y minúsculas. Hay que tener presente esto al momento de que estamos generando nuestras variables. Por regla general o una buena práctica, recomiendan usar la notación serpiente o la notación snake que le llaman, que básicamente es usar únicamente minúsculas y las palabras separadas por un guión bajo, ¿no? Entonces, cosas de este estilo. Entonces, es entendible este, lo que estamos asignando, es decir, estoy creando una variable que tiene un nombre representativo, obviamente, y le asigno un valor. Las mayúsculas se recomienda guardarlas para constantes que vamos a definir. Por ejemplo, si librerías y quiero trabajarla un hueso, es donde se recomienda usar las mayúsculas, porque entonces sabemos que es una constante, una variable que se definió en algún momento y no se planea cambiar. Y algo similar pasa con la variable e, podría decir regular, y entonces, pues, bla, ¿no? Cosas de ese estilo. Variables de ese estilo son las que se recomiendan que se escriban totalmente en mayúsculas, porque de esa forma, digamos, por cuestiones de buenas prácticas,
todo esto, identifican que son variables que no necesitamos cambiar. Ya están definidas, traen un valor constante y que se hace así justamente porque si más adelante yo quiero más precisión en esta variable o alguna otra cuestión, cambio únicamente un valor en vez de en todos lados donde estoy la variable, ¿no? Entonces, básicamente esa es la idea, este, en que las variables sean sensibles a mayúsculas y a minúsculas. Y como vieron en los ejemplos, no tuvimos que declarar el tipo de datos que va a tener las variables. Es decir, aquí declaramos valores enteros, aquí una cadena de caracteres, pues, valores reales, pero en ninguno de ellos le tuve que decir, ¿sabes qué? Te voy a generar una variable que es entero, etc. Eso lo dejamos totalmente para Python. Y como vieron, usamos el signo de igual. Y bueno, con la función type podemos ver el tipo de variables que tenemos. Entonces, por ejemplo, type A es entero, type A mayúscula, pero type, mi primera variable, es string, str, es cadena de carácter, y type I es un real, float. ¿Okay? Entonces, con eso podemos ver, nosotros la definimos y ya después si queremos saber cómo es que la guardo Python o cosas así, bueno, con type podemos obtener esa información. Algo similar a lo que pasaba en R es que estas variables se la guardan en memoria. ¿Sí? Entonces podemos ver qué tipo de variables tenemos a partir de estas funciones. Con dir, luego con globals son las variables globales, es decir, las que están disponibles cliente. Con locals son las variables locales. Si estamos definiendo una función, únicamente tenemos acceso a variables. Bueno, más bien tenemos acceso primero a las variables locales y luego busca en las globales, pero desde afuera de la función no tenemos acceso a esas variables. ¿Sí? Y para eliminar una variable ponemos d. Entonces vemos, por ejemplo, que si yo pongo dir, lo que estoy viendo aquí son un montón de variables que tengo, no solo las que yo definí. Aquí está A, Euler, está pi, pero si se dan cuenta hay otras variables que del sistema que trae ahí A minúscula, ¿sí? Cosas de esa es mi primera variable, cosas de ese estilo, ¿sí? Si yo pongo justamente globals, tengo ahora un montón más de variables porque son todas las variables globales. Eh, Vemos que hay por aquí hola mundo, cosas que se han usado en su momento. Por aquí tengo mi type, todo este tipo de cuestiones. Y si yo pongo locals, vemos que hay ahí igual otro tipo de variables, ¿no? Build, docker, spec, variables igual del sistema, ¿no? A las que se puede tener acceso justamente. Entonces, de esa forma podemos ver, y si yo quiero borrar una variable, digamos que quiero borrar A, dejen en Jupyter con doble D, cuando estamos así, doble D, nos borra esa región. Entonces, por ejemplo, tengo aquí A, existe, si le doy del A, luego cuando tengo A, dice que hay un error. Ya no existe esa variable A, aquí existía, aquí la borré, y aquí ya no la encuentro y me genera un error. Tendría que volver a definirla nuevamente. ¿Sí? Básicamente es la forma en cómo borramos variables. Y como les venía mencionando con lo del type y todo eso, todas las variables contienen algún tipo de objeto. A pesar de que nosotros no lo definimos, Python se encarga de definirlo a partir de ciertas reglas. Entonces podemos ver que tenemos valores enteros, reales, float, cadena de caracteres, strings, booleanos, ¿sí? True, false, números complejos, entre otras cuestiones. Entonces, por lo menos, no importa la variable que sea, tiene al menos un atributo intrínseco, que es el tipo de variable, que es este type que habíamos usado o que había mencionado ahorita hace poquito. Y entre ellos, pues vamos a revisar algunos métodos o funciones, si quieres llamarlo así, que podemos aplicar a cada una de estas variables o tipos de variables. Vamos a empezar por la cadena de caracteres y justamente las cadenas de caracteres o literales las definimos con comillas dobles o comillas simples. Es decir, yo puedo hacer, déjenme borrar todo esto, tener entonces yo puedo decir hola, ¿sí? Esa es eh, sí, una literal, o puedo poner hola con comillas simples, es exactamente.
Si bien no hay distinción entre estas dos, se recomienda por buenas prácticas, se acostumbra a usar comillas simples para las cadenas de caracteres. ¿Sí? Entonces podemos decir variable hola y entonces le guardo el valor de hola y variable adiós y le pongo aquí adiós. ¿Sí? Entonces vemos justamente como veíamos el type de variable hola es cadena de caracteres y yo imprimo la variable hola. Lo que me imprime es esta cadena. ¿Sí? Algo similar. Y podemos conjuntarlas de dos formas, con el signo de más o únicamente concatenándolas, poniéndolas una al lado del otro. Entonces puedo poner hola mundo, perdón, falta cerrar. Entonces fíjense, hola mundo, pero no hay un espacio porque no hay un espacio aquí. Y yo pongo el signo de más, pasa lo mismo, hola mundo, lo concatena, es decir, pone una única cadena. Si yo quisiera el espacio, tendría que agregarlo en uno de estos, o bien podría hacer algo como esto, ¿no? Y entonces un más, una cadena vacía, bueno, con un espacio, y entonces ya tenemos el hola mundo, o bien podríamos no usar el signo de más y poner únicamente esta cuestión así. ¿Ok? Y también funciona. El detalle es que esta notación no es tan clara o no es tan legible como esta de aquí, donde queda como más claro, más explícito que estamos concatenando tres cadenas de caracteres donde tengo la palabra hola, eh, un espacio en blanco y la palabra mundo. ¿Sí? Entonces, todo eso, y lo voy a asignar aquí y entonces ya tengo mi. Entonces, básicamente es como podemos concatenar cadenas de caracteres. E incluso podemos, algo similar a lo que hacíamos en R con arreglos, frames, todo eso, podemos acceder a la información dentro de este arreglo, de estos caracteres, con índices. La diferencia es que aquí, este, por ejemplo, variable, y le voy a poner Python. ¿Sí? El detalle aquí es que los índices en Python, así como en la mayoría de los lenguajes de programación, empiezan por 0, no con 1. Es decir, si yo a la variable le extraigo el valor que está en la posición 0, lo que me da es la primera palabra, la primera letra, P. ¿Sí? Mientras que si lo extraigo el valor que está en la posición 1, me da el que está en la segunda, es Y, ¿no? De Python. Entonces aquí hay una diferencia porque entonces en Python empezamos a contar en 0, 1, 2, 3, etcétera, etcétera. Y los índices empiezan en 0. Estos históricas del lenguaje de programación y todo eso. R no cumple esto, R, acuérdense, empezábamos con 1, pero en Python con 0. Entonces son de esas pequeñas diferencias que nada más hay que tener presentes para evitar cualquier problema. ¿Okay? Entonces los índices en Python empiezan con 0 y si se dan cuenta lo que hago es que obtengo únicamente la letra que está en ese índice específico. Y entonces variable con 5, es decir, el índice 5 sería 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sería la N de Python. ¿Okay? Ahí lo agrando un poco más, a lo mejor es más fácil verlo. Entonces, básicamente es esa forma. Continuamos y justamente también podemos usar o hay índices como especiales. Si nosotros no sabemos la longitud, por ejemplo, de una cadena de caracteres, pero queremos traer la última letra, vamos a usar el índice -1. Y el índice -1 no solo son para cadenas de caracteres, también para listas, arreglos, todo eso que vamos a estar viendo. Y entonces fíjense que si yo es -1, me trae la N, que es la misma, es decir, la última letra de Python. ¿Cuál es esta ventaja? Si yo por alguna razón cambio, fíjense, cambio aquí la longitud, es decir, ahora variable va a ser Python 3.8, ¿no? Y entonces pongo todo eso. El último carácter va a ser el signo de admiración. Mientras que si yo lo dejo con 5, siempre va a ser de forma constante n mientras tenga más de 5
índices. ¿Sí? Mientras que el -1 va cambiando, si cambia en algún momento la cadena de carácter, siempre va a traer el último. Entonces, esas son como las pequeñas diferencias. Si alguna vez queremos traer el último elemento de un arreglo, de una cadena de caracteres o algo así, es siempre recomendable usar -1 o en su defecto, bueno, usar la longitud, ¿sí? Que lo vamos a ir viendo más adelante. Y, por ejemplo, como estamos usando comillas para las cadenas de caracteres, si quisiéramos poner comillas dentro de una cadena de caracteres, podemos escaparlas o jugar con la combinación del entre comillas. ¿Qué significa esto? Yo puedo poner eh, Python es, permite entre comillas. Y entonces una opción es esto. Fíjense que yo uso las comillas simples para indicar que estoy con una cadena de caracteres y a la vez uso dentro de la cadena de caracteres uso comillas dobles para usar un entrecomillado. O la otra opción es escaparlo con el símbolo, la diagonal inversa. ¿Sí? Entonces obtenemos exactamente el mismo resultado. Si por alguna razón yo estoy usando comillas dobles para las cadenas de permite. Estoy usando comillas dobles para las cadenas de caracteres. Fíjense que aquí sí me genera como un error, como que no entiende qué es lo que está pasando y forzosamente necesito escapar esas comillas con la diagonal invertida. ¿Sí? Por eso siempre se recomienda que se usen las comillas simples para la cadena de caracteres, para definir qué es una cadena de caracteres y eso nos libera las comillas dobles para el texto. ¿Por qué? Porque es muy común, es más común usar comillas dobles o bueno, en español es más común usar comillas dobles que las comillas simples, ¿no? En el caso del inglés, si quisiéramos poner apóstrofes, cosas así, entonces cosas de ese estilo, obviamente tendríamos que escapar, ¿no? Entonces cosas de ese estilo, Python. Eh, realmente por eso no hay una solución específica, dependiendo, y por eso tenemos este símbolo para concatenar variables, lo habíamos visto, podemos simplemente poner dos cadenas de caracteres juntas o usar el signo de más y aquí no nos suma las cadenas de caracteres. Quién sabe qué es eso, sumar con cadena de caracteres, entonces lo que hace realmente es concatenarlas, pegarlas unas con otras para generar. Y en general tenemos algunas otras formas. Por ejemplo, si usamos el multiplicador o el producto, realmente lo que hacemos es repetir una misma palabra, una misma cadena de caracteres tantas veces como el número habíamos indicado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí variable, no es necesariamente una sola palabra, y si yo la multiplico por 4, fíjense que repite la misma palabra 4 veces. Es una forma interesante si quiero repetir algún patrón o alguna cuestión así, puedo hacerlo de esa forma sin tener que escribir tantas veces como yo lo quiera. Y también podemos obtener segmentos o subconjuntos de esas cadenas o arreglos en general, lo vamos a ir viendo, algo similar a como lo hacíamos en R, es decir, con los corchetes cuadrados e indicando los índices desde qué índice vamos a ir hasta un índice menos 1. ¿Sí? Es decir, de 2 a 5 vamos a extraer desde el carácter 2 hasta el carácter 4, es decir, 5 menos 1. Esto siempre es así en Python y entonces si yo tengo variable y le digo que de 2 hasta el 5, si se dan cuenta lo que extrae este es el índice 0, el índice 1 y entonces el índice 2 es t, entonces 2, 3, 4 y entonces es THO. Se para ahí, no llega hasta el índice 5, siempre es uno menor. Entonces hay que tener presente esto porque puede, si nosotros decimos queremos 3 o 4 letras, cosas así, hay que saber todo esto, ¿no? Porque va entonces del 2 hasta 1 antes del límite que tenemos aquí. Algo similar, si nosotros ponemos aquí el -2, como se ve en esta parte, lo que le decimos es que vaya ahora contando de derecha a izquierda. Entonces esto lo que nos dice es que nos va a traer todas las cadenas de caracteres desde el penúltimo letra. Entonces sería S y apóstrofe. ¿Sí? S y apóstrofe. Si lo ponemos, vemos que es S y apóstrofe. Entonces le digo que quiero los tres últimos
pongo -3, quiero los 7 últimos, entonces me pone rules y es todo esto y así se va sucesivamente. Entonces eso es si yo quiero extraer cierta cantidad de texto del último y no sé la longitud o puede variar. Para evitar eso, puedo decir siempre tráeme los 7 últimos caracteres. Básicamente, si queremos hacerlo al revés, desde una posición fija hasta la última cadena, bueno, ponemos 3, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si yo pongo 7 y -7 y eso, le digo, siempre tráeme los 7 caracteres últimos. Aquí le estoy diciendo a partir del índice 7 en adelante, ¿sí? Y entonces, se dan cuenta, cambia, porque entonces aquí cuenta 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a partir del 7, que es este de aquí, y entonces todo en adelante es lo que me... Mientras que en este son los 7 últimos caracteres, que son... ¿eh? Básicamente es la forma en cómo podemos trabajar. Y les digo, no es solamente cadena de caracteres, también son duplas, etc. Vamos a ir viendo poco a poco. La longitud, les mencionaba, si queremos saber la longitud, usamos la función len. ¿Sí? Aquí hay que tener un poco de cuidado. Acordémonos que en R la función que nos da la longitud, cuando pedimos de algo, nos da la longitud en forma de vector. Incluso si es una cadena de carácter, la considera como longitud 1. En Python no es así. En Python, para contar justamente la cantidad de letras que hay en una cadena de carácter, usamos la función len y lo que nos da es, entonces, si yo le pongo len variable, lo que me dice es que hay 17 caracteres en esta frase. ¿Sí? Básicamente, un poco distinto es esta cuestión. Y bueno, algo importante o un concepto muy importante en R es que hay objetos mutables y objetos inmutables. Entonces, ¿qué significa esto? Que la cadena de caracteres, por ejemplo, son inmutables. Es que no puedo modificar el valor de un índice específico. Tengo que sobreescribir totalmente la variable en caso de que la quisiera cambiar. Por ejemplo, veamos que aquí yo tengo variable. Entonces tengo Python rules. Si yo quisiera cambiar la P minúscula por una P, la P mayúscula por una P minúscula, podría decir, ¿sabes qué? El índice 0, es decir, el carácter que está en el índice 0 de esta cadena de caracteres, asignale el valor de P minúscula. Si yo lo ejecuto, fíjense que me dice que hay un error, no me permite hacer eso. Entonces, si yo quisiera cambiarla, no me queda de otra que definir completamente la nueva variable con toda la cadena de caracteres. Entonces, ahora sí, ya tengo la P minúscula. Pero esto es muy distinto, es decir, estoy, digámoslo de esta forma, estoy borrando y creando una nueva variable. Aquí únicamente estoy modificando la variable ya existente y entonces a eso se refiere con que hay objetos que son inmutables, que no podemos modificar, lo cual es muy conveniente porque muchas veces, por ejemplo, cuando estamos trabajando con imágenes, a lo mejor hicieron su experimento de mecánica vectorial, donde usaron un telescopio para capturar el movimiento parabólico, entonces tomaron fotos. Y esas fotos, y esa foto obviamente trae pues, pelotitas que lanzaron cada cierto tiempo, dependiendo de la frecuencia del estroboscopio y todo eso, y quieren procesar esa foto. Entonces la van a cargar, por ejemplo, en Python. Hay una librería que se llama Pil o Pillow o OpenCV, es que sirve para trabajar con imágenes. Y cargas la imagen y entre eso lo que te da es la información de los píxeles, la dimensión de la imagen. ¿Cuántos píxeles horizontales por cuántos píxeles verticales? Esa información te la da un objeto que vamos a ir viendo más adelante que se llaman tuplas, que también son inmutables. ¿Por qué son inmutables? Porque tu imagen ya está fija. Sí puedes con ciertas técnicas agrandarla o achicarla, pero en el momento que la estás cargando a Python para modificarla, ya hay esa información. Si tú haces una transformación que la agranda o la achica, no es que modifique la variable tal cual, sino que la borra y la vuelve a crear cuando, algo similar a esto, cuando tú terminas de hacer esa transformación. Entonces eso es muy importante porque mientras no hagamos ese tipo de transformaciones destructivas, por decirlo así, sabemos que la dimensión de la imagen va a ser fija
y entonces podemos siempre recurrir a esos valores para hacer programar algo de análisis o cuestiones así de posición por píxeles, cuestiones de ese estilo. ¿Sí? Entonces, eso es algo importantísimo para mantener consistencia y reproducibilidad de nuestro código. Entonces, básicamente eso es como funcionan las cadenas de caracteres. Sin embargo, como les mencionaba, no son los únicos objetos y, por ejemplo, las listas las podemos definir con estos paréntesis cuadrados. eh, Tienen o nos permiten trabajar con los métodos muy similares a las cadenas de caracteres. Voy a ir un poquito más rápido. Déjenme borro todos estos eh, eh, columnas. Clear all cells, ahí está. Y entonces vamos ahora con las listas, ¿no? Entonces mi lista la defino como 1, 5, 3, 0, 4, 5, ¿no? Entonces cuando primo vemos que es justamente esta secuencia de números. A esto podemos aplicar otra vez valores como extraer con el índice la posición que está en el índice 0, es decir, en la primera posición, en el índice 1, que es la posición, etcétera, etcétera. También podría decirles, ¿sabes qué? Dame el valor que está aquí, fíjense. Perdón. Dame el valor que está en la última posición, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que hacíamos con caracteres funciona. La diferencia aquí es que, por ejemplo, la lista no, esa sí es mutable. Yo agarro y le digo que ahora va a ser 1000, no me genera un error. Cuando lo imprimo, vemos que ya cambió el valor en esta lista. Entonces, a eso me refiero con que hay objetos mutables como listas y objetos inmutables como las cadenas. Sí, entonces básicamente así, de esta forma definimos una lista y podemos trabajar con estas cuestiones similar a como lo hacíamos con la cadena de caracteres, extraer un subconjunto, una sublista, dependiendo de los índices o cuestiones de ese estilo. Podemos concatenar listas también, es decir, si con el signo más, con el signo más es como muy versátil. Si yo tengo aquí 4, 20 y le sumo otra lista, vemos que 10, 0, 1, vemos que en vez de hacer la suma entrada-entrada, realmente lo que hace es que las pega, las concatena, dice, son dos listas, cada una de 3, de longitud 3, y entonces genero una lista con la longitud total, donde voy en el mismo orden en que venían en esas. No necesitan ser del mismo tamaño, puedo aquí poner 4, ¿no? Y de todas formas lo hace. ¿Sí? Entonces el signo más es como muy versátil, depende del tipo de objeto que estemos usando, va a ser la operación o el resultado obtenido al momento de introducirlo. ¿Sí? Otra vez les mencionaba que las listas sí pueden mutar, es decir, yo puedo asignar o cambiar el valor de un usando esta combinación, ¿no? Extrayendo el valor con el índice y luego asignándole un nuevo valor de esta forma, entonces modifico la lista, ¿sí? E incluso podemos modificar secciones, como lo vemos aquí abajo, extraigo los valores del índice 2, 3 y 4, acuérdense, nada más llega aquí uno para y le digo que sus valores van a ser C, D y E. Y entonces obtenemos aquí, fíjense, la lista empezaba con minúsculas y aquí ahora tenemos la mayúscula, e incluso podemos borrarlas si le pasamos una lista en blanco. Entonces borramos totalmente esos elementos. Entonces, son formas que tenemos para modificar o alterar las listas e incluso podemos hacer listas de listas. ¿Sí? Es decir, anidar las listas. ¿Esto qué significa? Bueno, yo puedo tener una lista anidada, donde el elemento principal es una lista, lo defino con los corchetes, pero dentro puedo poner varias listas. A y B, ¿no? Aquí tengo A y B, y aparte tengo otra lista que tiene un peso, ¿sí? Entonces, cuando yo pongo lista anidada, fíjense que es una lista que tiene elementos que a la vez
con listas. ¿Sí? Y si yo lo extraigo por índices, el índice 0 lo que me da es todo el elemento del índice 0, que en este caso es esta lista, y pongo el índice 1 de aquí, y obviamente ya no puedo hacer más. Si pongo, genera un error, ya no hay un índice 2. Entonces, el índice 1, y ahora a esta lista yo podría, por ejemplo, extraer el valor que está en en el índice 3 de el objeto o la lista que está en la posición 1. ¿Sí? Entonces, vamos a ir haciendo este tipo de extracciones. Incluso aquí podríamos decir de 2 a de 1 a 3. Y entonces, lo que hacemos es que estamos extrayendo estos de acá. ¿Sí? Básicamente es eso, es decir, las listas nos permite anidarlas o iterar tantas veces como sea necesario. Y aquí pasa algo curioso con las listas o por la forma en que trabaja Python. Y antes, digo, un buen ejercicio sería, ¿qué pasa si yo defino esta lista X que le tiene los valores 10, 20 y 30? Y después digo que Y es igual a X. Luego a X modifico el valor que esté en el índice 1, es decir, este de aquí, lo modifico con el valor de 42 y luego le pido que me regrese Y. Vamos a hacerlo ahorita, pero sí sería un buen ejercicio que pensaran qué valor creen que van a obtener. ¿Sí? Vamos a obtener 20 o qué valor creen que vamos a obtener y ahorita explico por qué sucede esto. Entonces vamos a hacerlo. ¿Sí? Es decir, yo defino X como 10, 20, 30, ¿sí? Y entonces, perdón, el signo de igual, y fíjense, e imprimo X. Y entonces defino X como 10, 20, 30 y me dice que sí es. Luego defino Y como la lista que es X, ¿no? Y entonces perdón, aquí cuando imprimo Y, me dice que es 10, 20, 30. ¿Por qué? Porque dije que Y es igual a X, ¿sí? Y luego a X modifico el valor en el índice 1 por 42. Si yo imprimo X, vemos que efectivamente estoy modificando este valor de 20 por este de 42. La pregunta es, ¿qué resultado tenemos con Y? Si yo imprimo Y, resulta que también tiene el valor 42, a pesar de que yo el que modifique fue X. ¿Esto por qué sucede? Es muy importante o interesante ver este tipo de comportamientos y entenderlo para evitar errores cuando uno está trabajando con Python. Lo que sucede es que aquí yo lo que le estoy diciendo es que Y es una variable que está apuntando a la misma posición de memoria que la variable X. ¿Sí? No es que esté dándole una variable totalmente distinta, sino le estoy diciendo, Y también vas a apuntar a la ubicación de memoria donde está X. Y entonces, si yo modifico cosas ahí, en este caso, entonces Y también se ve afectado. Cuando no queramos hacer eso, cuando queramos duplicar la lista, por decirlo así, lo que tenemos que hacer es esto, hacer una extracción total de la lista. De esta forma, son valores y los asigno a Y. Entonces, fíjense, vamos a ver, X, Y, fíjense que el resultado es exactamente lo mismo, pero aquí ya no estamos apuntando a una ubicación de memoria. Aquí estamos extrayendo los valores de la lista totalmente y proporcionándoselos a Y. Cuando modifico X, X sigue siendo modificada de forma idéntica, pero Y ya no se ve afectado, ¿sí? Todo tiene que ver con esta parte de aquí, de que depende mucho cómo es que estoy definiendo mis variables. Entonces es algo que deben de tener muy presente cuando son listas. Este, a ver, ahí está, ¿no? Esto deben de tenerlo muy importante. Cuando quieran duplicar o copiar una lista, pero separarla o volverla totalmente independiente de la lista original, tienen que hacerlo así de esta forma, ¿sí? Porque si lo hacen totalmente de esto, lo que están apuntando es a la memoria. Entonces, aunque quieran hacer una copia completa de la lista, hay que escribirlo de esa forma y con eso nos evitamos problemas porque si no podemos obtener resultados no deseados. Básicamente esa es como la idea de las listas y ténganlo muy presente. Y hay otras cosas que podemos hacer. Podemos agregar más elementos a una lista por métodos. Uno de ellos es el append, ¿no? Es decir, podemos modificar la lista de muchas formas. Entonces yo tenía mi lista. Digo, la lista no necesariamente tiene que ser de números.
puedo yo, habíamos visto, ¿no? Que este, naranja, ¿no? Este, pueden ser también palabras, o aquí podemos poner física, ¿no? O mecánica, si quieren. Cuántica, ¿no? Tenemos. Y yo puedo agregar nuevos elementos a la lista mediante el método de append. Abro paréntesis y aquí pongo el nuevo elemento. Por ejemplo, podríamos hablar de relatividad. Entonces, si se dan cuenta, simplemente ya se ejecutó, pero cuando yo imprimo Z, ya tengo mi nuevo valor. Es decir, estos métodos modifican automáticamente la lista. No necesito asociarla de esta forma. Si hago esto, voy a obtener un error. Fíjense, está vacío porque no regresa nada. Aquí estoy asociando lo que esto regresa, que es nada, nulo. ¿Sí? Entonces, realmente lo que tengo que hacer es esto de aquí. Entonces, esto automáticamente agarra relatividad y lo pega a esta parte, ¿sí? A la lista anterior. Y es como podemos ir agregando nuevos elementos, ¿sí? Eh, También podemos extender la lista si hacemos el extend, que sería algo similar a concatenar dos listas. Es decir, yo puedo aquí ponerle extend, ¿sí? Así como está, extend. Y luego puedo agregar una lista donde pongo termodinámica y pongo mecánica óptica. Y entonces lo ejecuto y cuando vemos la lista ya tiene todos estos elementos. Entonces append es para agregar un único elemento y extend es para agregar varios elementos, ¿no? Y los puedo en una lista y entonces los va a ir agregando en el mismo orden que lo estamos haciendo. Si queremos insertar, va a ser como un append, por decirlo así, pero en una posición específica, usamos insert, donde nos va a recibir dos parámetros. El primero es el índice donde queremos posicionarlo y el siguiente es el valor que queremos posicionar. Y entonces yo puedo hacer el insert y digo que lo voy a posicionar en el índice 0 y digo que voy a poner, no sé, introducción, no, electromagnetismo. Entonces cuando ponemos Z, vemos que lo puso en el índice 0, pero no me eliminó mecánica, ¿sí? Es muy distinto el insert, es muy distinto a hacer esto de acá, ¿sí? Esto lo que hace es que me sobrescribe el valor que está en el índice 0 por este nuevo valor o esta nueva cuestión. El insert lo que dice es voy a agregar un nuevo valor y voy a recorrer o voy a reorganizar todos los demás índices para que quepan ahí. Pues mecánica da índice 0, pero al momento de hacer un insert en el índice 0, lo que dice, bueno, pues lo más y corre uno más y no pierde una información o no pierde observaciones, valores. Entonces, es algo muy importante a tener en cuenta. Son distintos métodos para justamente trabajar con listas. Podemos quitar elementos. Por ejemplo, el remove lo que quita es el primer elemento de la lista cuyo valor es X. Eso significa que si tenemos muchas veces el mismo valor, no vamos a quitar uno. Mientras que pop, o sea, list pop, lo que hace es que nos quita el elemento en una posición dada y en una parte nos lo regresa. Vamos a ver cuáles son justamente las diferencias. Entonces vamos a poner X, vamos a definir X con números para más fácil. Entonces ponemos 5, 20, 4. ¿Sí? Entonces mi lista X es esta aquí. Si yo pongo X remove 5 y luego veo quién es X, fíjense que efectivamente eliminó el 5, pero no eliminó todos los 5 que habían, que eran 2. Eliminó solamente uno y lo va haciendo de izquierda a derecha. Empieza a barrer y en este caso dijo, mira, perfecto, en el índice 0 hay un valor 5. Bueno, lo voy a eliminar y
se acabó, no nos regresa nada. Fíjense que el remove, si yo lo defino aquí, el remove no regresa nada, no hay valor. Entonces yo oprimo X y veo que la lista fue modificada, ¿sí? A diferencia del pop, que aquí vamos a ver cómo está X. Ahorita tiene todo. Si yo le digo pop y le digo que quite el elemento en el valor 5, fíjense que me regresa el valor 5. Pero cuando le pido que me muestre la lista, también lo eliminó. Entonces, remove y pop son dos cosas distintas. Remove busca el valor que le estoy asignando y lo elimina. Si no existe ese valor, genera un error. ¿Okay? Me dice no está el elemento en la lista. Entonces, este de aquí, por ejemplo, lo elimina, pero no me regresa nada. Me modifica la lista, pero a mí no me regresa nada, ¿no? Mientras que pop lo que hace es que yo le digo, quítame el elemento asociado a un índice específico. El índice 0, el índice 1, el índice 2, por ejemplo, le podría decir, quita el elemento asociado al índice 2 y es que ahí ya el elemento al índice 2 y entonces me dice que X justamente el valor de 5, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí está el índice 2, ¿no? Veamos el índice 3 para que nos dé el valor de 20, nos dé el valor de 20, pero justamente lo elimino. Entonces hace dos cosas, lo elimina, hace como el remove, elimina, modifica la lista, pero aparte nos regresa el valor asociado a ese índice. Esto puede ser interesante o puede servirnos en un donde estamos haciendo un loop y le decimos, bueno, venme quitando siempre el índice, el valor en el índice 0 y regrésamelo para poderlo utilizar y vamos haciendo cada vez más chica la lista. No sé, cuestiones de ese estilo nos pueden servir bastante. Y si queremos borrar totalmente la lista, podemos hacer justamente el clear. ¿Sí? Entonces, si yo digo X clear, vemos que nos regresa una lista vacía. Quitamos todos los elementos. A veces es necesario, puede ser, no sé, dependiendo de nuestras necesidades, podría ser que quisiéramos dejar una lista vacía, no borrar la variable, pero dejar la lista vacía. Ya se procesa esa información o algo, dejarla vacía, precisamente no se vuelva a procesar. ¿Sí? Podemos también ver el índice, ¿sí? Así como remove y un valor nos elimina ese valor, el primero que encuentra, con el index no lo elimina, sino más bien lo que hace es que nos da vamos aquí a ver justamente, eh, aquí el index que nos dice es en qué índice se encuentra el valor 5. Entonces, define otra vez la lista. Dice es el índice 0. A pesar de que hay otros 5 aquí, únicamente nos regresa el índice más pequeño de todos los que hay. ¿Sí? Vemos que el 20, por ejemplo, el valor 20 me dice que está en 3, etcétera, etcétera. Entonces, a veces cuando queremos buscar en qué posición está un valor, podemos usar index para buscar esa parte. Y ahora sí, si quisiéramos saber cuántas veces aparece el valor en nuestra lista, el code. Y entonces ahora sí, si le pido 5, me dice que aparece 2 veces. Ok, entonces, con eso puedo saber justamente cuántas veces aparece un valor en la lista. Y si quisiera ordenar los elementos de mayor a menor, cosas así, con sort puedo hacer ese ordenamiento. ¿Sí? Entonces, X sort. Y cuando escribo X, vemos que cuando lo ordeno, ya no lo ordena de menor a mayor. Siguen siendo los mismos valores, simplemente los ordenó de una forma distinta. Son métodos, obviamente no es que todos los necesitamos siempre, pero son métodos que nos pueden servir en algún momento. Similar, si queremos invertir los elementos de la lista, lo podemos hacer con reverse. ¿Sí? Lo hacemos con y entonces lo que hacemos, fíjense que si ahora hacemos X reverse, y imprimimos X, ahora ya los tenemos de mayor a menor. Los con sort los ordenamos de menor a mayor y si combinamos sort con reverse los obtenemos de mayor a menor. Son cosas de ese estilo. Copy es lo que les decía, para evitar el problema o el efecto ese de apuntar a la memoria.
hay que usar list copy o justamente la copiamos con el uso de paréntesis y los dos puntos, el slide. Mi recomendación es esta, ¿por qué? Porque cuando trabajamos con arreglos, arrays, con un NumPy, esta es la anotación. Con estos slides vamos a estar extrayendo información, entonces nos podemos ir acostumbrando a ellos ya desde ahorita. Básicamente esa es la parte de listas y ahora sí nos vamos a la parte de y bueno, podemos hacer más cosas un poquito más complicadas. Por ejemplo, si quisiéramos crear una lista con ciertas propiedades, fíjense aquí tenemos x elevado al cuadrado para números de hasta 10. Pues vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Sí? Vamos a ver eso. Entonces vamos a borrar un poquito otra vez esta lista. Ok. Entonces vamos a poner una lista. Los flujos de control, por ejemplo, es que hacemos range 10. Fíjense que nos da números del 0 al 10. ¿Sí? Entonces cuando yo hago for i in range 10 y yo le pido que los imprima, imprime 0, 1, 2, 3 hasta el 9. Acuérdense, siempre es uno menor al que estamos hablando en los rangos. Lo mismo pasa con los índices. Y entonces yo podría crear una lista vacía y entonces podría hacer esto de aquí. Y elevado, sí, los dos asteriscos es la potencia al cuadrado. Y entonces, después de que acabo el loop, imprimo x, fíjense 0, 1, 2, es decir, los números desde el 0 hasta el 9 elevados al cuadrado. 0, 1, 4, 9, 16, etcétera, etcétera. Pero hay otras formas de hacerlo. Otra forma es decir, por ejemplo, aquí y elevado al cuadrado por y in range 10. Entonces, esto es lo que se conoce como crear una lista de comprensión, es decir, estoy haciendo ese loop, pero definido directamente en una lista. Y cuando lo ejecuto vemos que es exactamente el mismo resultado. Aquí tuve que usar 3 renglones para hacerlo, aquí tuve que usar un solo renglón. Entonces, ¿cuál es la ventaja o cuál es la diferencia? Este es un poco más legible, en el sentido es más compacto. Entonces yo aquí veo que estoy elevando al cuadrado ciertos números que están en esta lista, ¿sí? En un rango del 0 al 10 menos 1, que en este caso sería el 9. Y aquí lo que estoy diciendo, bueno, creo una lista vacía. Ya que creo una lista vacía, voy a empezar. Entonces, en este ciclo voy a pasar desde 0 hasta 10 menos 1, y a cada uno de estos voy a elevarlo al cuadrado y luego lo voy a pegar a la lista vacía que había creado. También funciona, digo, no pasa nada, pero digamos son dos. Obviamente este tiene sus limitantes. Si es muy complejo lo que queremos hacer, siempre es mejor hacerlo en un loop de esta forma. Sí, básicamente eso es lo que se conoce como listas por comprensión. E incluso podríamos hacer cosas como lo que ven aquí. Tenemos una lista donde tomamos pares ordenados para elementos en la lista del 1 al 2 al 3 y elementos X y los elementos Y en la lista de 3, 1 y 4. Y únicamente vamos a tomar aquellos elementos que sean distintos. Y entonces, fíjense, si tomáramos todos, fíjense que tendríamos por ahí el 1, 1 y el 3, 3. Sin embargo, aquí, como les estamos diciendo que tomamos los distintos, como resultado no tenemos ninguno de esos elementos. Entonces podemos ponerlo, ¿no? Entonces, como habíamos dicho, XY, pues tomamos pares ordenados XY, y entonces digo que X esté justamente en los 3 y ponemos Y en 3, ¿cuánto habíamos dicho? 3, 1, 4. Ponemos un condicional. Que X sea distinto, diferencia es de esta forma a Y. Entonces, cuando creo la lista, vemos que aparecen de esta forma. Si yo le digo que tienen que ser idénticos, fíjense que nada más nos aparece el 1, 1 y el 3, 3. Entonces, aquí, en esta de aquí, estoy quitando estos dos elementos y en esta de aquí estoy quitando todos estos. ¿Sí? Si yo no le pusiera el condicional, tendría todos los elementos juntos. El 1, 1 que les mencionaba y el 3, 3 que aquí los retiramos, ¿no? Son cosas así. Vamos a ir poniendo flujos. Obviamente este ya no empieza a ser tan
tan claro o tan transparente, pero aún así podemos hacerlo y eso nos reduce muchísimo el código que estamos utilizando. También podemos borrar, como lo habíamos hecho con cadenas de carácter, perdón, no es cierto, con las listas también podemos borrar, que habíamos mencionado, ¿no? Que podemos borrar elementos, variables, no solo variables, sino elementos por medio de la función del, ¿sí? Entonces tenemos distintas formas de trabajar con listas. Y mencionando eso, hay algo que se llama tuplas. No me voy a detener mucho para no hacer esto tan extenso, pero digamos la única diferencia entre las tuplas es que las tuplas son inmutables una vez que están definidas y las listas no. Sí, pero básicamente los mismos métodos nos sirven, obviamente siempre que no sea modificar, es decir, para extraer principalmente datos, nos sirven bastante. Entonces, por ejemplo, yo puedo definir mi tupla como este, una opción es usar únicamente comillas, 24 menos 1. Y entonces fíjense que la tupla aparece con paréntesis redondos, mientras que la lista 20 menos 1. Y entonces yo aquí veo quién es X, veo quién es Y, y la lista aparece con paréntesis cuadrados. Entonces, este básicamente es una tupla y esta es una lista. ¿Qué significa? Yo a la lista puedo decirle que el valor en el índice 0, perdón, el valor en el índice 0 lo voy a llamar ahora 100 y no pasa nada. Obtengo mi valor 100. Si yo a la tupla quiero decirle que el valor en índice 0 lo voy a llamar 100, me genera un error. ¿Por qué? Porque la tupla no permite hacer este tipo de cosas, es un objeto inmutable. La tupla siempre, siempre va a estar totalmente definida, sin embargo, sí puedo extraer valores, ¿sí? Es decir, extraigo los valores separados como si fuera, ¿cómo se llama? Eh, elementos de una lista. Entonces son cuestiones así. Pues la tupla realmente lo que busca es obtener un objeto inmutable. Piensen en el ejemplo que les daba de la imagen. Están analizando una imagen de mecánica vectorial por su experimento de estroboscopios, de un movimiento parabólico, ¿no? Un proyectil, y entonces quieren saber la dimensión de la imagen, ancho de píxeles, alto de píxeles, porque obviamente eso les va a dar información de la posición del proyectil. Entonces, no quieren que cambie, no quieren modificarlo para evitar alterar el análisis de sus datos. ¿Sí? Y en general, bueno, vemos que nos genera un error, que es lo que hicimos ahorita, y si quisiéramos cambiarlo, nos va a generar un error. Sin embargo, podemos, a las tuplas es algo curioso, son inmutables, pero puedo definirla con objetos que son mutables, ¿no? Entonces, una lista, una tupla que tiene por objetos listas que esos sí son mutables. Entonces, no puedo cambiar la lista completa, pero sí puedo cambiar los elementos dentro de la lista. Ahí hay que tener un poco de cuidado, no recomiendo, pero al final se puede hacer. Y si quisiéramos, uno diría, bueno, ¿y qué pasa si tengo una variable de un único elemento que no quiero que sea mutable? Bueno, hay que hacerlo con un tupla de un único elemento. Eso lo hacemos definiendo, por ejemplo, el valor y poniendo una coma al final. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Pensemos que tengo el valor A, que es 20, y el valor B, que es 20, ¿sí? Entonces, ambos tienen el valor 20. Este es un número que yo puedo cambiar. Si yo aquí A le digo, incluso a 0, ahí me da un error. Sí, pero puedo definirlo como una lista si quieren, de un único elemento. Y entonces ahora sí, si yo hago A0, 30, me permite cambiarlo. Pero otra vez B0, 30, me genera el error. ¿Sí? No es mutable. A pesar de que es un único objeto, no es mutable. Yo tendría que definir totalmente el objeto, renombrarlo. Pero esto lo que me dice es que estoy borrando totalmente la variable anterior para definir esta nueva, lo cual pues obviamente es mutable porque me permite borrar variables y crear nuevas. Lo que sí no puedo es cambiar información que tienen estas mismas variables. Entonces ahí hay que tener un poco de cuidado, pero podríamos hacerlo si así quisiéramos. Piensen, no sé, a lo mejor tomando el ejemplo del análisis experimental, del espectroscopio,
Podría ser que la foto puede estar en blanco y negro o a colores. Si está en blanco y negro es un único canal y entonces aquí les va a decir que es canal 1. Colores les va a decir que eso es 3, que tiene 3 canales, el RGB. Entonces es información que no quieren que cambie, que no quieren que mute y que siempre se mantenga tal cual en todo momento. Y podemos desempacar tuplas, no es que estemos modificando la tupla, lo que hacemos es asociar estos valores a distintos información. Entonces, algo que podríamos hacer si yo pongo mi imagen, por ejemplo, tamaño imagen, no voy a usar la tamaño size image, ¿sí? Perdón el inglés, pero pues, entonces digo, bueno, va a ser de 300 a 600, ¿sí? Entonces aquí tengo una tupla y si yo quiero desempaquetarla, puedo hacer el width, ¿no? Bueno, ya sí, ancho, alto, canales y le pongo size image. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Size image sigue siendo mi tupla, pero si yo pregunto por el valor de la variable ancho, pues la desempaco, es decir, únicamente tomo este valor y yo pregunto por el valor de alto, fíjense que tomo el segundo valor porque es la posición en la que está, y si pongo canales, lo desempaqueto. Entonces, estos ya no son tuplas, estos los puedo modificar, pero aunque yo modifique estos, no estoy modificando mi tupla. Sí, fíjense que la tupla sigue siendo inmutable. Entonces, es una forma de extraer información de las listas, de las tuplas, desempaquetarlas es lo que se conoce, para poder usarlas en otras operaciones sin estar acarreando índices a cada rato. Ya casi para terminar, tenemos conjuntos, acuérdense los conjuntos, ya no voy a hacer tantos ejemplos en Jupyter, podrían repetirlos ustedes. Los conjuntos son justamente estas relaciones ordenadas, ¿sí? Donde, bueno, no ordenadas, sino realmente que se definen totalmente, perdón. Los conjuntos son relaciones no ordenadas que están totalmente definidas por sus elementos. Entonces, da lo mismo como lo defina, lo que me interesa son los objetos que tienen estos conjuntos y para eso lo hacemos con estas llaves, ¿sí? Estos paréntesis tipo llave y con eso definimos el conjunto que estamos generando. ¿Sí? Entonces, materias y podemos hacer mecánica, electromagnetismo. Aquí, entonces, materias, si se dan cuenta al imprimirlo, nos dice que es un conjunto, o sea, por paréntesis, incluso si le pregunto el tipo, me dice que es set, es un conjunto. ¿Sí? Entonces podemos preguntar cosas como mecánica in, ¿sí? Entonces me va a decir, sí, true. ¿No? En las cuestiones de este estilo podemos hacer operaciones de conjuntos. Si existe o no un conjunto, nos da true o false. Podemos hacer operaciones como si queremos, digamos, quedarnos con un único conjunto, pues lo imprimimos, que era lo que habíamos hecho. Las diferencias de conjunto, todo esto, la diferencia de conjunto, todos los elementos que están en A pero que no están en B, ¿sí? Cuestiones de este estilo, la unión A o B, ¿sí? Es el OR, el O inclusivo, la intersección es A intersección B o A and B, ¿sí? El ampersand sería la intersección, los elementos que están en ambos. Y si queremos el short, que es como el O exclusivo, bueno, lo hacemos con el símbolo como de potencia, pero para conjuntos hace esa operación. Y entonces las letras que están en A o en B, pero no en ambos. ¿Okay? Cosas de este tipo. Son las operaciones en conjuntos que hemos visto y que podrían revisarlas. También podemos hacer conjuntos por comprensión, algo similar a listas. Acuérdense, en vez de corchetes o paréntesis cuadrados, ponemos los símbolos de estas llaves. Entonces tomamos todos los elementos en esta letra, tal que no estén en este conjunto. ¿Sí? Y entonces nos quita A, B y C, nos quita A, B y C y nada más nos queda la R y la D. ¿Sí? Cosas de ese estilo, podemos hacerlo.
Y otro tipo de objetos son los diccionarios. Los diccionarios son importantes. Es, en vez de usar índices, por decirlo así, para extraer información, usamos llaves. ¿Sí? Usamos valores que nos permiten extraer cierta información. Entonces, piénsenlo de esta forma. Yo tengo mi diccionario de calificaciones y entonces voy a definirlo como que Juan sacó un 10, ¿sí? Es decir, me interesa que la llave vaya asociada al valor. No los quiero separados, quiero estos pares de alguna forma. Pedro sacó 8, Ana sacó 9, etcétera, etcétera. Entonces, cuando los creo, vemos que es de esta forma, pareciera que son conjuntos, pero tienen una llave, ¿sí? Esos son los diccionarios. Entonces, si yo quiero extraer algo, me dice que hay un error, no sirven esos índices, lo que yo tengo que hacer es el llamado de acuerdo con la llave, ¿sí? Entonces me dice, mira, Juan sacó 10, ¿no? Ana sacó 9, etcétera, etcétera. Sí, esos son los diccionarios. Es esta creación de pares ordenados donde un objeto es la llave y el otro objeto es el valor. Es lo que nos interesa, es la forma en que podemos crearlo y realmente crear un diccionario con un diccionario podemos crear una tabla, un data frame, o de un data frame podemos extraer la información. Entonces realmente en este caso no hay orden, no hay índices, porque lo que importa es la llave, no la posición. Ingresamos el diccionario. Y si yo esto, sigue siendo lo mismo, ¿no? Realmente no me importa la posición de este Ana, lo que interesa es esta cuestión de la llave a la que lo estoy definiendo. ¿Sí? En particular, un requisito que tenemos en Python para definir llaves en los diccionarios es que estas llaves o estas claves deban de ser de tipo inmutable, es decir, cadenas de caracteres o tuplas. ¿Sí? Es básicamente lo que necesitamos. Eh, a veces nos permiten números, pero los números los castean a cadena de carácter. Entonces, eh, básicamente esa es como la idea del diccionario. Y como ven, bueno, aquí hay algunos ejemplos. Vamos, incluso también la ventaja es que los diccionarios son mutables. Si yo agrego calificaciones, Fernanda, y decimos que sacó 10, entonces calificaciones, vemos que podemos ir agregando nuevos valores, ¿no? Entonces podemos asignar nuevos pares de esta forma, como si estuviéramos insertando nuevos valores. ¿Sí? Y también tenemos la función del que nos permite horarios. Podemos extraer las llaves con el método key. Entonces, a ver, vemos que nos dice que son llaves de un diccionario y nos da estos valores. ¿Sí? Y creamos los valores, usamos values, entonces nos dice los valores y si se dan cuenta nos dan listas. Ok, entonces con keys podemos obtener eso y preguntarnos si hay una llave en esta lista de diccionarios. Básicamente, con los métodos, aquí les dejo justamente otros ejemplos. Podemos hacer cosas muy similares que venimos haciendo con listas, tuplas, conjuntos. Podemos justamente crear diccionarios por comprensión. ¿Sí? Si le vamos haciendo la llave, si se dan cuenta que está la llave y luego el valor, está asociando, o podemos usar la función directamente para crear diccionarios. Entonces la llave va a tener el valor asociado en 9, etcétera, etcétera, y nos crea el diccionario. Entonces básicamente son los objetos. Lo que vamos a hacer en la próxima lección, que estamos, es vamos a simular algunos fenómenos y vamos a tratar de resolver ahí, aproximar raíces de funciones de polinomios usando métodos numéricos.
para practicar un poquito todo esto de los loops, las listas y ese tipo de cuestiones. ¿Ok? Entonces, lo que tienen que ver justamente ahora es entender bien todas estas partes de fundamentos, principales objetos, para que la siguiente lección podamos trabajar con esa cuestión. Y por último, nada más les menciono, también las vamos a ver la próxima lección, si bien ya las he venido mencionando, son estas bibliotecas. NumPy es una biblioteca científica en Python. Lo que significa nos permite trabajar con arreglos multidimensionales, como pueden ser arreglos unidimensionales, dos dimensionales, matrices, eh, n-dimensionales, piénsenlo como tipo tensores, cosas de ese estilo, para poder hacer operaciones relativamente rápidas y se apoya muchísimo en una librería asociada a ciencia que es SciPy, que tiene cosas de optimización, álgebra lineal, integración, etc. Entonces, vamos a estar viendo un poquito las librerías. Otras librerías que vamos a estar viendo es Pandas para el análisis y manipulación de datos, es decir, para trabajar con tablas, data frames, lo vamos a ver rápidamente en eso. Y por último, Matplotlib es para hacer visualización. Pues otra vez, no me voy a tener mucho con Matplotlib porque considero que ggplot es bastante bueno, pero vale la pena aprender a graficar, a hacer visualizaciones en Python en caso de que. Entonces, este tipo de cuestiones las vamos a ver la próxima lección y con eso terminaríamos la parte de Python para que ustedes, para que pasemos a la TEG. ¿Sí? Entonces, les voy a dejar una actividad donde van a tener que trabajar con todos estos objetos para que puedan acostumbrarse un poquito más a todas las cuestiones de Python.